Villahermosa es una ciudad que nació mirando al agua y paradójicamente aprendió a moverse como si el río fuera un obstáculo, no un corredor. Uno lo siente en el mapa y lo siente en el cuerpo. La capital tabasqueña crece, concentra servicios, atrae empleos, pero estrecha la circulación en pocos ejes viales y puentes que se convierten en cuellos de botella diarios. La promesa del territorio es de fluidez, la experiencia urbana es de estancamiento. Y es exactamente por eso que el proyecto de transporte público fluvial en el Grijalba, bajo el paraguas de Villahermosa 2030, es más que una curiosidad. Es un intento raro de invertir la lógica. En lugar de luchar contra el río, hacer que el río trabaje para la ciudad. El ancla geográfica de esta historia no es Tabasco de forma genérica. Es un tramo muy específico del río Grijalba, en Villahermosa, delimitado como corredor inicial de operación con cerca de 11 kilómetros, citado públicamente como yendo desde Acachapan y Colmena hasta la zona de Coquitos, en Gaviota Sur. Esto importa porque, cuando un proyecto de movilidad no define con precisión su eje, se convierte en una promesa elástica. Aquí, al menos en el discurso oficial local, el eje comienza con nombre, barrio y dirección. Y cuando se nombra el territorio, se permite que el público haga la pregunta correcta. ¿Este corredor dialoga con el flujo real de las personas o dialoga con la fotografía? Solo que el propio Estado entrega, sin querer, la pista más importante. El proyecto, por ahora, todavía depende de un estudio técnico final conducido por una empresa, y lo que existe como avance divulgado es precisamente la delimitación del tramo y el diseño preliminar de cuántas embarcaciones prestarían el servicio. Este detalle mata la fantasía y devuelve el proyecto a la realidad, porque la diferencia entre un río con barcos y transporte público no es el barco. Es la regularidad, la previsibilidad, la frecuencia, el tiempo de embarque, la integración con el resto de la ciudad. El transporte público no es un evento, es un martes lluvioso a las 6:40 am. ¿Y por qué Villahermosa necesita siquiera considerar esto ahora? Porque existe una barrera física y una barrera fiscal. La barrera física es obvia para quien conoce una ciudad de llanura inundable. Cada expansión de asfalto es una negociación con suelo saturado, drenaje, crecidas, mantenimiento y muchas veces con el costo de corregir el agua después de que la ciudad ocupara lo que era suyo. La barrera fiscal aparece cuando uno mira lo que se está prometiendo en el Plan Mayor. Una transformación urbana amplia, con obras viales, puentes sobre el Carrizal, recalificación de corredor y un sistema integrado terrestre y fluvial, dentro de una estimación de inversión divulgada del orden de miles de millones de pesos y con un cronograma político de licitaciones y conclusión alrededor de 2027. En otras palabras, se anuncia un paquete grande y el sistema fluvial intenta entrar como pieza estratégica de ese paquete, no como detalle decorativo. El riesgo, claro, es que entrar como pieza pueda significar convertirse en escaparate. Y para entender este riesgo, conviene observar lo que la propia estructura de planificación urbana local ya venía poniendo sobre la mesa respecto al río Grijalba. Documentos de planificación urbana tratan el río como problema y oportunidad al mismo tiempo, mencionando congestión, deterioro físico y contaminación del Grijalba como parte del diagnóstico, y colocando explícitamente transporte público fluvial como estrategia de movilidad dentro de una intervención urbana integral en los márgenes. Esto revela dos cosas. Primero, la idea no nace de la nada, aparece como componente de una visión de recalificación del corredor del río. Segundo, cuando la movilidad viene acoplada a la revitalización, la disputa por el territorio en el margen suele volverse más agresiva, porque lo que mejora para el usuario también se valoriza para el mercado. La línea entre revitalización y expulsión es fina como una película de aceite en el agua. De lejos parece brillo, de cerca es contaminación. Ahora traduzcamos la ingeniería a términos humanos sin simplificar demasiado. Un corredor fluvial es como abrir una avenida paralela invisible en una ciudad donde abrir una avenida de verdad cuesta expropiación, drenaje, viaducto y conflicto social,
solo que la vía es líquida y una vía líquida tiene humor. Cambia con el nivel del agua, con la corriente, con detritos, con sedimentación y con la calidad del muelle donde se atraca. Lo que en el asfalto es un bache, en el agua se convierte en un banco de arena. Lo que en el asfalto es un semáforo mal sincronizado, en el agua se convierte en tiempo perdido en el atracadero. Un sistema fluvial urbano, si quiere ser transporte público y no un paseo, necesita ser diseñado para minimizar lo que más mata la confianza, la variación de tiempo. Es aquí donde muchas promesas bonitas se rompen, porque la persona no compara el barco con un coche perfecto. Compara el barco con el improviso que existe hoy. Van, mototaxi, ruta, por fuera, 2 líneas de autobús combinadas, cualquier solución que, aunque incómoda, sea predecible. El sistema fluvial solo gana cuando la rutina del usuario se vuelve más simple, y la simplicidad, en movilidad, no es un eslogan, es una métrica, es salir de casa sin consultar la suerte. ¿Cómo se construye esto en la práctica? Comienza por la ubicación de la estación. Un embarcadero no puede ser un punto en el río. Es una puerta entre 2 mundos, el mundo del peatón y el mundo del agua. Si esta puerta abre a un tramo sin acera, sin cruce seguro, sin sombra, sin conexión con un autobús alimentador, se habrá creado un sistema que exige coche para llegar al transporte público. Esto es una contradicción mortal, y Villahermosa tiene un detalle que amplifica esta exigencia. El calor y la humedad penalizan el tiempo de espera. Aquí el confort no es un lujo, es la adhesión. Cuando la espera duele, el usuario desiste. Luego viene el diseño operacional, la frecuencia. Si el corredor inicial tiene 11 km, la tentación política es tratarlo como línea completa. Pero lo que transforma una línea en red es la capacidad de comportarse como red. Y una red comienza con una frecuencia que parece inevitable, solo que la frecuencia cuesta. Cuesta tripulación, mantenimiento, combustible, atraque en dique seco, inspección, seguridad, seguro, reposición de piezas. El barco puede ser más barato que un puente, pero puede ser más caro que un autobús cuando se cuenta lo que realmente sostiene el servicio, la operación diaria. Por eso el discurso público que insiste en embarcaciones modernas o cómodas es secundario. Lo que la ciudad medirá es, ¿viene o no viene? Y el dinero en esta historia tiene un vicio común. Aparece en el anuncio como inversión y desaparece en lo cotidiano como gasto de operación. El paquete Villahermosa 2030 se divulga con gran ambición, metas de reorganización de la movilidad y una estimación de miles de millones. Dentro de esto también se divulga que un sistema integrado podría atender a más de 100.000 usuarios por día, con una parte asociada al transporte fluvial. Incluso tratando estos números como proyecciones y no como certeza técnica, revelan el tamaño del compromiso que sería necesario. Si se promete una escala masiva, se necesita entregar una escala masiva. El transporte fluvial masivo exige disciplina de metro, horarios, mantenimiento, contingencia, redundancia. Y ahí llegamos a la capa que casi nadie quiere afrontar porque no produce renders 3D, el río urbano como ambiente. La planificación urbana local ya coloca en la misma página la idea de transporte fluvial y la necesidad de saneamiento, integración de márgenes y recalificación del corredor. Esto es una alerta. Un sistema fluvial que navega por un río degradado no fracasa solo por ingeniería, fracasa por percepción y por salud pública. Si la experiencia del pasajero se asocia a olor, basura flotante e inseguridad en los accesos, la adhesión disminuye. Y cuando la adhesión disminuye, la recaudación disminuye. Y cuando la recaudación disminuye, la frecuencia disminuye. Es la espiral clásica de la precarización. Por eso, cuando la planificación habla de rescate del río y conecta esto con la movilidad, está, sin decirlo directamente, señalando una condición. O el corredor fluvial viene junto con la gestión ambiental y urbana, o se convierte en un servicio vulnerable. Solo que existe otro lado de esta misma moneda. Cuando se mejoran los márgenes, se crea valor. Y cuando se crea valor, se crea disputa.
El propio material de planificación coloca lado a lado el transporte público fluvial, la integración de los espacios de los márgenes y la inversión inmobiliaria, revitalización económica. Este trío es explosivo, porque puede significar dos ciudades posibles. Una, en la que el margen se vuelve más accesible, seguro, vivo y democrático, conectando barrios y reduciendo el tiempo de desplazamiento. Otra, en la que el margen se convierte en escaparate, encarece, expulsa a residentes de bajos ingresos y transforma el río en escenario para quien puede pagar por estar cerca de él. Y aquí Villahermosa tiene un punto sensible en el eje citado del corredor. Gaviotas. Si el sistema fluvial se diseña para servir verdaderamente al desplazamiento cotidiano de quienes viven allí, puede reducir la desigualdad de tiempo. Si se diseña como puente turístico líquido para embellecer el centro y el malecón, puede convertirse en otra capa de invisibilidad. El proyecto existe, pero no para quienes más lo necesitan. ¿Y cómo entra el tiempo, además del tiempo de viaje? Entra como un escalonamiento o faseado. Un corredor inicial de 11 kilómetros por sí solo no garantiza utilidad. La fase inicial necesita elegir puntos que maximicen el impacto por kilómetro, donde hay mayor flujo diario, donde los cruces viales se congestionan, donde el autobús pierde más tiempo, donde el agua realmente acorta el camino. Si la fase inicial se elige por estética, donde se ve más bonito, puede matar el proyecto antes de crecer. La fase inicial es la prueba de confianza. Si el usuario probó y funcionó, vuelve. Si probó y falló, sella el sistema como no confiable, y ese sello es difícil de borrar. También existe el riesgo de gobernanza entre niveles de gobierno. El transporte fluvial involucra márgenes, licencias, fiscalización, seguridad, uso del suelo, y exige una coordinación que en proyectos urbanos suele ser el primer punto de fricción. Cuando el discurso público habla de esperar el estudio final y luego definir las embarcaciones, sugiere una hoja de ruta técnica. Pero una hoja de ruta técnica en el México real pasa por licitación, contrato, fiscalización, cambios políticos y prioridades variables. El mayor enemigo aquí no es el río, es la interrupción. Un sistema fluvial puede incluso empezar pequeño, pero no puede empezar a medias. Un sistema a medias es peor que ninguno, porque crea cinismo, y el contrapunto ambiental no puede tratarse como una nota a pie de página. Hay lugares donde operar un barco exige dragado constante. El dragado remueve sedimentos. Los sedimentos afectan el ecosistema afecta el riesgo. Tabasco convive con un clima extremo e hidrología que no perdona la arrogancia. Si la operación depende de intervenciones pesadas y recurrentes en el lecho, el costo sube y el conflicto ambiental crece. Por otro lado, si la operación se diseña con respeto al comportamiento del río, con balizamiento, puntos de atraque inteligentes y mantenimiento preventivo, el agua puede ofrecer algo que el asfalto no ofrece: un corredor que no necesita expropiar casas para existir. Es por eso que en ciudades con restricciones físicas, el sistema fluvial puede ser una jugada de eficiencia territorial, pero solo cuando se trata como servicio, no como símbolo. Y los símbolos son el gran peligro del casi nadie vio. Porque lo que mucha gente no vio no es solo la propuesta, es la diferencia entre obra y operación. El Estado puede anunciar inversión, puede prometer modernidad, puede prometer integración. Pero lo que decide el futuro de este proyecto es si entregará la banalidad más difícil: la consistencia. Un transporte público fluvial que funciona cambia la geografía mental de la ciudad. Hace que los barrios parezcan más cercanos porque el tiempo se acorta. Reposiciona el comercio. Cambia el valor del suelo. Altera dónde las personas aceptan trabajar, estudiar, buscar atención médica. Esto es una transformación territorial real, solo que esa misma transformación puede aprisionar el territorio si viene con una lógica de captura. Cuando un corredor de movilidad mejora, aumenta el valor a su alrededor. Si la política urbana no protege a los residentes vulnerables, con instrumentos reales, no solo discursos, la movilidad se convierte en un vector de expulsión. La ciudad mejora y la población cambia.
El río se pone bonito y los antiguos residentes se vuelven un recuerdo. Esa es la zona gris que separa la modernización del maquillaje. Al final, el proyecto de transporte fluvial en Villahermosa no es solo sobre barcos en el Grijalba, es sobre una pregunta de madurez urbana. ¿Logrará la ciudad transformar el agua en capacidad sin transformar el margen en privilegio? Porque la capacidad es lo que permite crecer sin colapsar. Y si Villahermosa 2030 quiere ser más que un paquete de obras, el sistema fluvial necesita probar que no es un apéndice estético, sino una red pensada para el desplazamiento cotidiano, sobre todo para quienes viven donde el mapa suele ignorar. El río seguirá corriendo a su manera. La ciudad es la que elige qué hacer con eso. Se puede tratar el Grijalba como escenario y seguir apostando a que más asfalto resuelve una ciudad que nació en el agua. O se puede aceptar lo obvio con valentía, que quizás el camino más moderno sea el más antiguo. Solo que moderno, aquí, no es poner barcos. Moderno es sostener el servicio, integrarlo con el resto de la movilidad, garantizar la seguridad, abordar el saneamiento e impedir que el margen se convierta en un escaparate donde la ciudad se ve bonita, mientras parte de ella es empujada lejos. La pregunta final, la que nadie quiere responder en voz alta, es simple e incómoda. Cuando el río se convierta en transporte, ¿quién ganará tiempo y quién perderá lugar?